Aleluya. Quiero que venga la palabra del Señor. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Estábamos estudiando. Yo creo que Dios es muy claro con nosotros. Quiso reservar este mensaje para que lo escucháramos en este día. Una palabra muy, muy poderosa. Y Dios nos ha estado hablando justamente del propósito de la restauración, de lo que quiere restaurar en nuestras vidas, quiere restaurar en nosotros, pero a la vez de lo que Él quiere restaurar, quiere que nosotros guardemos el propósito, que guardemos el designio de su voluntad. Y Dios anoche nos compartió una palabra en Segunda de Crónicas 17, 18, 19. Y vamos a terminar esta noche con el capítulo 20, que es bien importante, para que nosotros veamos en este poco tiempo que nos queda, comprendamos qué Dios quiere hacer con nosotros también y cómo cuando Él llama un instrumento, no solamente para que cumpla el propósito de ese instrumento, sino que llama también un pueblo para que esté con ese instrumento. Dios nos ha hecho varias veces el recuento de cómo Dios siempre le da un capitán, le da un líder a un pueblo para que también ese líder con ese pueblo pueda cumplir con el propósito de Dios, con el plan de Dios, con el designio de la voluntad de Dios. Tristemente, y lo digo así, tristemente porque da tristeza que las cosas de Dios se menosprecien tanto y lo que Dios quiere hacer se menosprecie tanto y nosotros amemos más nuestros caminos que a Dios y que al propósito de Dios. Y es triste porque si no fuéramos elegidos de Dios, no importara, porque al fin de cuentas el que vive en el mundo, pues no ama a Dios. El que no es un elegido de Dios para salvación, no le importa. Pero aquel que es llamado por Dios y ha sido honrado de parte de Dios, como Dios nos habló hoy, de haber sido elegidos, de haber sido escogidos, de tener el privilegio de tener los ojos abiertos y de poder contemplar una realidad como la que estamos contemplando. Sobre todo ya nosotros que hemos pasado por un proceso que fue anunciado, cuando el mensaje de hoy decía que el barco iba a dar un giro de 180 grados, nadie pensaba cuál era el giro. La gente a veces Dios habla y no sabe lo que está hablando. La gente escucha cosas y no sabe qué es lo que... Yo por eso le tengo que prestar atención a cada palabra que está saliendo. Porque si uno le presta atención al mensaje, uno sabe qué Dios estaba diciendo, qué Dios estaba anunciando. A veces oímos las cosas y las oímos por oírlas. Y es triste porque no nos damos cuenta de la realidad. Entonces, si yo no me doy cuenta de la realidad, y ahí lo dijo claramente el Señor, dijo que Dios le iba a dar un giro al barco de 180 grados y que iba a haber cambios que no nos íbamos a dar cuenta. Así lo expresó el Señor. Y Dios le dio un giro al barco en sentido contrario a como venía caminando, porque un giro de 180 grados es sentido contrario. Si íbamos para un lado, vamos para el otro ahora. Y me hace acordar de un mensaje que se predicó por ahí que dice, sucedió lo contrario. O sea, lo que la gente está pensando que va por un lado, resulta que Dios lo va a hacer girar para el otro lado. Porque así es como Dios lo hace. Entonces, Dios anuncia las cosas y nosotros por estar entretenidos en otra cosa y pensando en otra cosa, yo no escuché eso. Cuando yo tengo que estar atento a cada palabra que está saliendo. ¿Qué Dios está diciendo? Porque por eso es que, por no prestar atención, es que nosotros nos desviamos tan fácilmente y nos vamos por otro lado. No nos damos cuenta. ¿Qué hora dijo eso el Señor? ¿Cuándo lo dijo? Porque no nos damos cuenta. Dios habla y Dios requiere siempre atención.
como requiere obediencia. Dos cosas que la hemos citado varias veces y volvemos a citarlas hoy por el Espíritu. Que le dijo Samuel a Saúl: ¿se complace Jehová en los sacrificios? Jehová se complace en el prestar atención y en obedecerle. Dos cosas: prestar atención y obedecerle. Porque para poder obedecerle hay que prestar atención. A veces no pensamos que es importante, sin embargo Dios lo dice, Dios lo anuncia. Y Dios quiere que estemos atentos a lo que Él está hablando, que Él quiere. Y por esto el haber sido elegidos con un propósito, el haber sido llamados, no es un juego, no es un relajo, esto no es una opción siquiera. El hacer las cosas para Dios no es una opción, porque no me queda opción. Si tomo la otra opción de desobedecer, ya yo sé para dónde voy. Si tomo la otra opción de rebelarme, ya yo sé para dónde voy. Porque nunca le ha ido bien a nadie que no siga instrucción. Nunca, nunca. Hemos visto ya desastres en muchos lugares. Y hemos visto cómo ha pasado con personas, porque piensan que Dios está jugando, que Dios está hablando por hablar. Nosotros mismos, ¿cuántos cambios hemos visto? Yo sé que el remanente allá en las naciones está viendo cambios también. ¿Por qué tienen que ver cambios? Tienen que comenzar a ver. De pronto personas que no pensaban no van a estar. Porque así es. Así es. ¿Y por qué? Porque Dios es Dios. Porque Dios no juega. Dios es soberano. Dios es soberano. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner mucha seriedad a lo que Dios está hablando. No le atribuyamos la palabra al hombre, que ya hemos visto bastante hemos visto, por atribuirle la palabra al hombre. Por no mirar, como hablábamos anoche, que le atribuyeron la palabra al profeta, y el que pagó las consecuencias fue Micaías. Fue puesto en la cárcel a pan de amargura y agua de aflicción hasta que yo regrese vivo, le dijo acá. Sin embargo, llegó vivo. Se cumplió la palabra. Aunque eso no exoneró al profeta de pasar por ahí. Y siempre lo hemos visto así a través del tiempo. Siempre se le ha atribuido la palabra de Dios al hombre, a los líderes. Moisés, Aarón tuvieron que pagar un precio. Y todos los que dirigieron el pueblo de Dios, los que trajeron palabra de Dios, tuvieron que pagar un precio. Los profetas. Y el mismo Jesús pagó el precio por traer la palabra de Dios. Lo mataron, lo condenaron, porque le atribuyeron a él lo que venía del cielo. Y así pasa hoy, exactamente lo mismo. Cualquiera viene con cualquier tontería y entretiene a la gente y se lo lleva. A ese le cree. Pero cuando habla en el nombre de Dios, entonces no le cree. Y eso es lo triste. Por eso es que los instrumentos de Dios tenemos que ser conocidos, porque no vamos a presentar un nombre de hombre, no vamos a presentar una institución, una organización, y venimos en el nombre de nadie. Venimos en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces las cosas cambian. Y el problema de nosotros es el mismo, lo mismo, porque el hombre no cambia. Y ahí es donde Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Entonces, Dios nos ha hablado de un hombre, un propósito y un pueblo, que tienen que estar en acorde. Y en donde Dios nos ha hecho énfasis, y ahí es donde nos ha puesto a estudiar, porque hay mucho que hablar de todo lo que Dios nos ha puesto a estudiar. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir, hay mucho que expresar. Y entonces vamos a concentrarnos en lo que Dios nos ha dicho que nos concentremos, en lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Podemos tomar estos pasajes para predicar muchos otros mensajes, pero el énfasis de Dios es guardar el propósito, cuidar el propósito, que el propósito sea preservado, y también hacernos entender qué es lo que Él quiere hacer en este tiempo en su iglesia. Porque si no comprendemos lo que Dios quiere hacer en su pueblo en este tiempo, entonces estamos lejos del plan de Dios y el propósito de Dios. Dios nunca va a mandar un pueblo sin hacerle entender para qué lo manda, para qué lo envía.
Cuando el apóstol Pablo, Dios se le reveló para qué se le apareció, le mostró el propósito, le mostró el designio de su voluntad, le hizo comprender las cosas y lo guió en el propósito santo, en el designio de su santa voluntad, lo fue guiando para que el propósito de Dios se fuera cumpliendo, pero tenía que haber un entendimiento, porque nadie va a hacer las cosas sin entendimiento. Y por eso aún nosotros debemos pedirle a Dios entendimiento en el propósito, debemos pedirle a Dios claridad en el propósito, porque Dios nos va a aclarar el propósito. Si es que no lo entiendo, ahora si lo hago por rebelión o lo hago porque yo lo quiero hacer, pues problema de cada uno, eso es asunto de cada uno, pero no por falta de entendimiento, no por falta de sabiduría. La Biblia dice que el que no tenga sabiduría, demándela de Dios, la cual le será dada ahí en abundancia. Dios da sabiduría, Dios da comprensión, Dios da capacidad. Dice la palabra también que los entendidos entenderán, o sea, los que Dios ha llamado para que sea un pueblo entendido, va a entender, van a comprender. Entonces, Dios nos habla aquí por la palabra. Y aquí hemos estudiado ya hasta aquí, hablamos anoche un poquito de Josafat y de Acab. Josafat como rey de Judá o rey del reino del sur, y Acab como rey del reino de Israel. Ya nosotros hemos explicado en todos otros mensajes anteriores cómo Dios permitió la división de los dos reinos, hizo una separación, y Dios quería hacer una obra con el pueblo que estaba en el reino del sur. Quería hacer una obra muy importante, mostrar su gloria, mostrar su poder, mostrar su amor, mostrar su misericordia, mostrar el amor de Él hacia su pueblo. ¿Por qué? Él lo tomó y le hizo promesas, comenzando con David. Por eso David pertenecía a Judá, a la tribu de Judá. Y de ahí fue donde Dios hizo las promesas y le habló de las misericordias fieles a David. Y tomó esas dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las constituyó para que fueran un pueblo especial, un pueblo apartado para él, y tenía un trato especial con ese pueblo. Y Dios esperaba que ese pueblo le correspondiera. ¿Por qué? Porque Dios quería a través de las generaciones seguir cumpliendo con el propósito, y que cada instrumento que Dios levantara pudiera guiar al pueblo en el propósito de Dios, siempre viviendo para Dios, amando a Dios, buscando a Dios. Que el culto dentro de ese pueblo fuera para Dios, la honra para Dios, la alabanza para Dios, la adoración para Dios. Porque lo que Dios le dijo a su pueblo desde el principio es: a Jehová tu Dios adorarás, a Él temerás, a Él servirás, por su nombre jurarás. Él será el objeto de tu alabanza. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y les dio mandamientos para amar a Dios, para que al obedecer esos mandamientos se amara a Dios, se entregara el corazón para Dios y se diera para Dios. O sea que era lo mismo con el pueblo. Dios quería seguir cumpliendo el propósito, que a pesar de que el pueblo iba a ir conquistando y conquistando y conquistando para Dios, y tenía que desalojar a todos los enemigos, que a través de todas las generaciones, cada generación que fuera naciendo fuera conociendo a Dios, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, siguieran las generaciones para que se preservara el nombre de Dios en medio del pueblo. Pero esto no se cumplió con Israel, porque vemos siempre que Dios ponía un nuevo rey o heredaba el reino, un rey, porque esto venía por herencia. Dios quería tipificar lo que era la herencia también. Entonces tomaran posesión, pero volvían y hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuántos desastres a través de los tiempos. Y lo mismo que pasó con Israel ha pasado con la iglesia, porque las generaciones en la iglesia también perdieron el propósito y perdieron el plan de Dios. Y a través de los tiempos Dios también ha puesto hombres para que comiencen ese propósito. Y sin embargo el pueblo que ha estado con esos hombres no han servido para que se cumpla el propósito de Dios. Vuelve y se pierde el propósito en esas vidas y en esas generaciones. Entonces Dios tiene que volver a comenzar. Y sin embargo, mire usted, antes de que Cristo viniera por primera vez, hay una caracterización, que ahí Dios nos va a hacer mucho énfasis en esa caracterización, de cómo Dios formó, de cómo Dios trabajó antes que Cristo viniera por primera vez.
Ahora, antes que Cristo venga por segunda vez, vuelve otra vez Dios a preparar un pueblo. Y ahora nos damos cuenta cómo Dios está quitando todo, absolutamente todo lo que se ha levantado en este tiempo. Como los grandes ministerios, los grandes ungidos y toda esta gente que se ha levantado a adueñarse de las cosas de Dios y el propósito de Dios para levantar un reino, o para levantar un ministerio, o para levantar un nombre. Todo esto ha tenido que ser quitado y ya Dios lo ha quitado ahora, lo ha quitado del medio, para que Dios pueda hacer una obra guiada totalmente por Él a través del Espíritu Santo. Entonces Dios nos está hablando todas estas cosas para que nosotros entendamos lo que atañe a nosotros y lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo debemos comportarnos. Hemos hablado también del corazón de un líder, si es que le podemos llamar así, o de alguien que está dirigiendo, de alguien que está capitaneando, de alguien que está en el frente. Usted ve por qué el mismo David se despojó de su realeza, porque para él lo importante no era ser el rey, lo importante para David era obedecer a Dios, era vivir para Dios. Y ese debe ser el corazón de todo aquel que Dios pone a presidir, a presidir. Por eso la Biblia habla en el Nuevo Testamento, dice que los que presiden en el Señor sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que predican y enseñan. Tenidos por dignos de doble honra, no de adoración, sino de doble honra, de doble honra. ¿Por qué? Porque están haciendo una labor para Dios, están cumpliendo con un propósito de Dios, con un plan de Dios, y por esto Dios habla de esa doble honra. Entonces tenemos que empezar a entender cuando Dios pone a alguien en el frente, que va a poner su pueblo en las naciones y está levantando instrumentos a nivel de naciones, para que ese propósito de Dios se pueda cumplir, para que el designio de su voluntad se pueda llevar a cabo. Y Dios está entonces concientizándonos por la palabra y mirándolo, el comportamiento de Dios con respecto a estos instrumentos que Él levantó. Y aquí estábamos hablando de Josafat. Y ya nosotros vemos que salió ira de la presencia del Señor porque Josafat hizo alianza con Acab, rey de Israel. Y vemos lo que sucedió. Aunque después Josafat regresó, después de que Dios le mandó la palabra, y él siguió haciendo lo que tenía que hacer, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. O sea, empezó a seguir quitando los lugares altos, empezó a instruir a los jueces y a decirle cómo tenían que comportarse, cómo tenían que andar en el temor de Dios, caminar en el temor de Dios. O sea, estaba haciendo lo correcto Josafat. Y aquí en el capítulo 20 dice de la siguiente manera: pasadas estas cosas, capítulo 20, segunda de Crónicas. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Mire usted la actitud. ¿Qué hizo Josafat? Humilló su rostro para consultar a Jehová. Un tremendo ejemplo para nosotros de cuál debe ser el corazón de un líder y de un pueblo. El corazón de un capitán, el corazón de un rey, el corazón de alguien que Dios pone en el frente. ¿Qué hizo este hombre? Humilló su corazón, humilló su rostro para consultar a Jehová. Porque humillar su rostro, humillar su corazón, humillar su imagen, humillar su vida. Se entregó, humilló su rostro, humilló su carácter, porque el rostro tiene que ver con carácter. Así como cuando hablamos de restaurar su imagen, que Él restaure su imagen, ¿qué estamos pidiendo? Restaura tu carácter, restaura tu vida. Y dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Mire usted cómo aquí nosotros vemos a un líder con un pueblo que está de acuerdo en el propósito.
Pero mire usted que era un momento importante. Aquí lo tremendo es nosotros empezar a ver cómo Dios quiere que sea el corazón de ese líder, pero también que tiene que haber una permanencia entre la actitud del líder y la actitud del pueblo. El mayor problema de nosotros los seres humanos, y esto lo tenemos que ver a través de los tiempos, es que en nosotros no hay permanencia, no hay continuidad, no hay consistencia, no somos consistentes. ¿Qué quiere decir no ser consistente? No mantenernos. Lo más triste es eso. ¿Cuántos saben que ese es uno de los peores defectos que tiene el ser humano? Que nosotros no permanecemos. Mire usted lo terrible, ¿no? Por eso es que cuando se empieza a hacer algo para Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto tiempo hay que mantenerse? Todo el tiempo, hermano. Yo no puedo decir soy fiel hoy y mañana no. Un infiel mañana. Ahí es donde está lo terrible. Porque cuando estamos en el fuego, hoy prometo y mañana actuamos como hombres comunes. Y ahí es donde Dios nos habla. Porque cuando nosotros vemos un reino que permanece todo el tiempo, hermano, todo el tiempo, 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 todo el tiempo. Y da gloria a Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo dijo, y le voy a decir una cosa, nadie puede decir que esto no se puede lograr. Si Dios me mandó a orar, ¿cuánto tiempo tengo que orar? ¿Y por cuántos años? Por eso cuando Dios nos habló a nosotros y nos dijo, estatuto perpetuo será este hasta mi venida. El mayor problema de nosotros es que somos así. Hoy voy si no llueve, pero si llueve no voy. ¿Te ve el problema? Por eso hay que estar aquí en medio de adversidades. Hoy era un día para que todo el mundo se quede en su casa, porque nevó. Ese es el problema. Si hace calor, estoy. Y si hace frío, no estoy. O si hace frío, estoy. Y si hace calor, no estoy. Porque somos climáticos. Como está el clima, me siento. Mire usted aquí algo bien importante. La actitud que este hombre tuvo. Porque este hombre mantenía una actitud. Él tuvo esta falla, y esta falla fue que hizo alianza con Acab. Y Dios le mandó a decir, mire usted que Dios no le ha mandado profeta hasta ahí. Dios no le ha mandado profeta. ¿Cuándo le mandó el profeta? Cuando hubo una falla. Me dijo, óyeme, llamada de atención para ti. Salió ira de la presencia de Dios contra ti. Porque tú al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Porque acá aborrecía a Dios. Acá no quería la palabra de Dios. Acá no quería que Dios le hablara. Acá le hizo la guerra a Elías. Y Jezabel, su mujer, terrible. Él oía mejor su mujer que oír a Dios. Su mujer lo manipulaba, lo manejaba, lo gobernaba. Nosotros no hemos tocado la historia de acá ahí, pero eso es terrible, hermano. Lo que hacía la mujer de acá era terrible. Y lo terrible fue que acá participó de todas las malas obras de Jezabel. ¿Y cuál fue el fin de Jezabel? Terrible. Entonces esto es importante para nosotros. Porque Acab era un perverso. Entonces, ¿qué sucede? Que este hombre permaneció. Este hombre se mantuvo aquí. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá.
Mire usted si había unidad allí. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea. Mire usted cuando un líder está de acuerdo con Dios y con la voluntad de Dios, cómo también ese pueblo se le puede unir. Pero no siempre pasa así. Porque puede ser que un líder tema a Dios y el pueblo no tema a Dios. Aquí Josafat tenía una bienaventuranza y era que tenía el pueblo de su parte también. Tenía el pueblo de su parte. Dice aquí, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos han dado el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Hermano, ¿usted cree que nosotros podemos pelear con los demonios que vienen a veces contra nosotros? ¿Usted ve por qué nosotros tenemos que aprender a depender de Dios? El problema es que nosotros dormimos, nosotros no sabemos ni orar ni clamar, hermano. Y a veces cuando empiezan los problemas, hermano, en lugar de turbarnos como hacemos muchas veces, y empezamos a atribuirle a la gente y a pelear con la gente y a pelearnos los unos con los otros, sabiendo que lo que hay es que se han metido los enemigos a tratar de invadirnos y a pelear, nosotros no discernimos. Porque no hemos entendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero pelea el esposo con la esposa, con los hermanos. Hermano, montones de problemas y de conflictos en lugar de mirar qué es lo que hay en el medio y saber qué es lo que tenemos que hacer. Este hombre sabía aquí que él no podía hacer frente, ni su pueblo podía hacer frente. Dice: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Oiga, hermano, qué cuadro más lindo, hermano. Todo Judá estaba, hermano, y en las diferentes ciudades, todos estaban convocados allí, esperando, hermano, en Dios. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asar, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Mire usted, hermano, cómo Dios le revela los secretos y revela las cosas y descubre las maquinaciones cuando un pueblo confía en Dios y hace la voluntad de Dios. Hermano, cuando un líder está conectado con Dios, sabe qué hacer. Pero se necesita un pueblo que se disponga. Un pueblo que esté ahí. Un pueblo que pueda ayudarle a cumplir ese propósito.
Porque aquí lo importante era el propósito de Dios, como siempre lo ha sido a través de los siglos. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, y con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Este hombre sabía. Este hombre sabía. Porque se habló un profeta en el nombre de Jehová, hermano. ¿Y por qué no creerle? En ese momento, porque estaban consultando a Dios, preguntando a Dios. ¿Quién iba a responder? ¿No responde el que hizo la boca? ¿No oye el que hizo el oído? Si nosotros clamamos a Dios y le pedimos a Dios y le rogamos a Dios, no estamos viendo nosotros resultados en las naciones, no estamos viendo nosotros cómo Dios está obrando. Hermano, no le hemos consultado a Dios, no le hemos clamado a Dios y Dios nos está respondiendo. Por eso cuando uno empieza a ver a Dios obrar, hermano, ¿cómo yo no voy a despertar? ¿Cómo no voy a despertar? Dice aquí: y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hay quienes usan este pasaje para decir: vamos a cantar al Señor y alabar al Señor, porque no es nuestra la guerra sino de Dios, y con esto vencemos los enemigos, hermano. Y lo usan como usan el ayuno de Daniel, religiosamente. Ponemos la gente a ayunar 21 días y lo están usando, hermano, como un estribillo, como que si Dios fuera una serpiente de esas que se encantan con un silbido. Y eso no es, hermano. Aquí la enseñanza grande aquí es que este hombre estaba siguiendo la instrucción de Dios, porque tenía el corazón de Dios. Y dice el 23: porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Oiga, todo lo que ellos obtuvieron botín de todos los enemigos. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Qué le dio? Paz, prosperidad. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén, quiere decir que tenía 60. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi, y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Josafat? Lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados por el pueblo, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. O sea que todavía había labor por hacer.
Todavía había trabajo por hacer. Usted ve, hermano, que a veces no es que esperemos que nosotros lleguemos a una perfección, pero mientras estamos en el camino, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Dios nos ha mandado a hacer. A derribar los lugares altos. Todo líder tiene que derribar los lugares altos, tiene que arrancar todo lo que tiene que arrancar, destruir lo que tiene que destruir, derribar lo que tiene que derribar y arruinar lo que tiene que arruinar, para poder edificar y poder plantar en justicia, en verdad, en amor y en misericordia. Porque tenemos que ser edificados en Él. Y dice aquí, hermano, y aquí viene la enseñanza. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías. ¿Qué hizo Josafat? Trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. ¿Qué hizo otra vez? Se le olvidó la amonestación que le dio el profeta allá. ¿Qué hizo? Se le olvidó. Usted ve, hermano, por qué el corazón de un instrumento y de un pueblo tiene que mantenerse en el propósito de Dios. Hermano, un desvío, ¿a dónde nos hace ir? Al desastre. Pero porque Dios quiere que cuando yo empiece algo siga, hermano. Un día que yo empiezo a coger fiado y el fiado me cobran intereses. Porque es fácil, hermano. Yo empiezo con mucho juego, me llevo el mundo por delante, y al otro día. Y así es como comienzan los desvíos, como decía el mensaje hoy, el que escuchamos. Usted comienza con algo chiquitito y cuando viene a ver, termina lejos. Yo le voy a decir algo, nosotros tenemos que ir paralelos a Dios y a su propósito. ¿Qué decir paralelos? A la misma distancia todo el tiempo. Dos rectas paralelas van a terminar siempre a la misma distancia. Siempre a la misma distancia. Pero si una de ellas se desvía 1 milímetro, al final terminó bien lejos. Y eso es lo que la gente no entiende. Porque la gente dice, ¿y qué tiene de malo? Y eso, el qué tiene de malo, ahí es donde está el chin del asunto. Ahí es donde está el poquito del asunto. Por eso Jesús dijo una verdad, hermano, que es aplicable a todo esto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquitito. ¿Por qué lo ven a uno tan celoso, siempre tú con tu celo, viene con tu tontería? Eso es fanatismo. ¿Fanatismo? Perdóneme, hermano. Es mejor ser fanático para Dios. Es mejor que no terminar como terminaron estos. ¿De qué le sirvió a Josafat todo esto? Mire usted lo que pasó aquí. Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat. Dios le mandó el profeta diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías. Hermano, aquí no estaba diciendo que Josafat fornicó, ni que Josafat cometió un pecado grande, terrible. El pecado de David fue más terrible a los ojos de Dios. Pero aquí no estaba diciendo eso. Que Josafat fornicó, que Josafat mató, que Josafat hizo. No, hermano.
Simplemente por haber hecho amistad con alguien que Dios le dijo que no se relacionara con Israel, que no tuviera amistad con Israel, que cuando Dios hace separación hay que mantenerse separadito, porque eso le puede costar la vida. Una pequeña desobediencia, ¿en cuánto puede terminar? Dice diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. ¿De qué le sirvió trabajar tanto? ¿De qué le sirvió? ¿Para qué le sirvió, hermano? ¿Para qué le sirvió, hermano? Por eso es que Dios quita el sacerdocio, por eso es que Dios quita el principado, por eso es que Dios quita. Por eso dice el Señor que el que no es fiel en lo poco no podrá ser fiel en lo mucho. Ahí es donde está el problema, el conflicto. Eso lo dice la palabra, lo hemos repetido hasta la saciedad, hermano. Lo dijo Jesús montones de veces. El que no es fiel en lo poco no puede ser fiel en lo mucho. Dice, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Se le desbarató todo. Pero no solamente esas obras, hermano. Lo que hizo, ¿de qué sirvió? ¿Podrá Dios ponerlo en la eternidad a gobernar? Si yo te puse a gobernar aquí en la tierra, que es algo elemental, te puse a hacer cosas aquí en la tierra y tú no lo hiciste, te voy a poner allá arriba. No, yo te probé aquí en la tierra, aquí y en lo poco, en las riquezas injustas, es donde yo pongo primero, aquí abajo, para probarte, para saber lo que hay, para saber si verdaderamente me amas, me quieres servir a mí, no es al hombre. Tú no estás haciendo cosas para el hombre. Nosotros somos más fieles a la factoría, somos más fieles a la gente, hermano, en el mundo que a Dios. Así somos. Entonces Dios nos hace entender a nosotros, hermano. Nos hace entender qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué está haciendo con nosotros, por qué nos está probando, por qué está tratando con nuestra vida, por qué nos está abriendo los ojos, nos está haciendo entender, comprender, hermano, tantas cosas, porque se han perdido los propósitos de Dios en vidas. Y aquí dice en el 21:1, solamente leo este versículo. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Jorán su hijo. Terminó su reinado y no lo terminó como lo tenía que terminar. No lo terminó con gloria. Por eso, para llegar a decir lo que dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera que me diste que hiciera, he guardado la fe. Se necesita mantenerse en fidelidad. Si no hay fidelidad, hermano, yo podré engañar a los hombres, yo podré ocultarme los hombres, yo podré esconderme los hombres, pero de Dios nadie se puede ocultar, nadie se puede esconder. Dios es Dios, Dios es soberano. Y por eso es que Dios está tratando con nuestras vidas, hermano. Porque Dios nos manda a nosotros a congregarnos, a estar en los cultos, a estar en las reuniones donde Dios nos ha puesto, hermano. Y no somos fieles en lo poquito. Vamos a poder ser fieles en lo mucho. No vamos para ninguna parte, perdónenme, hermano. Por eso es que Dios se lleva la gloria de Él de los lugares. Porque se menosprecia a Dios. Se menosprecia el mandamiento de Dios. Se menosprecia la palabra de Dios. Se menosprecia cuando Dios dice, cuando Dios habla. Pensamos que es el hombre, pensamos que es el hermano. Lo cogemos suave, decimos, no te preocupes, yo voy si puedo, si tengo tiempo, si me siento bien. Yo estoy ahí, hermano. Por eso es que Pablo decía, ¿a quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me enojo? Porque cuántas cosas hay que pasar. ¿Cuánto hay que vivir, hermano? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y por qué Dios está tratando con nuestras vidas? Para que nosotros meditemos en esto. Entonces le tenemos que pedir mucho a Dios que nos ayude. Que nos ayude. Porque Dios nos está probando a nosotros, hermano. Dios no le va a entregar a nadie, hermano, a nadie.
le va a entregar su propósito si no sabe cuidar su propósito. Dios se va a cuidar en este tiempo muy bien, hermano. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Dios se va a cuidar muy bien en este tiempo de hacer las cosas que tiene que hacer. Y estamos siendo probados y vamos a ser probados. Y esto no es una amenaza, hermano. Es simplemente que es lo que Dios ha dicho a través de los tiempos. Dios nos ha regado a nosotros todo esto, ve. Ejemplos por montones en esta historia. Y después de Cristo, lo que no se escribió. O que se escribió, que muchos hombres han querido taparlo, echarle tierra. Pero ahí está escrito para que nosotros aprendamos. Entonces meditemos en nuestro corazón. Y pidámosle a Dios, y pidámosle, hermanos de las naciones, pidámosle a Dios que Dios nos libre, que Dios nos guarde, porque ya hemos visto muchas cosas hasta aquí. Y esto no es una crítica a nadie, hermano. Aquí no estamos para juzgar a nadie, ni a ningún instrumento, ni a ninguna persona. Líbrenos Dios de nosotros hablar mal de alguien, porque nosotros no tenemos por qué hacer eso. Queremos simplemente aprender, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Y si nosotros a veces hemos condenado y hemos hablado de otras personas que no han sabido valorar, y nosotros estamos haciendo lo mismo, entonces estamos haciendo peor que los religiosos, que viven condenando, juzgando, acusando a los demás, y ellos están haciendo el doble. Entonces somos más religiosos que los religiosos, y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros aprendamos, que digamos lo vi y tomé consejo, y que entendamos lo que Dios quiere hacer. Que Dios nos ayude.